El ranchero Rafael Mendoza cabalgaba orgulloso junto a su prometida por los campos de agave del rancho Los Altos, cuando, de repente, se detuvo. Allí, entre los árboles del bosque comunal, estaba Lupita Salazar, su exesposa, embarazada de 9 meses. La había echado de casa 4 años antes por no haberle dado un hijo, e incluso se había quemado vivo sin leer la carta en la que ella le confesaba su embarazo. Ahora, ante sus ojos, la mujer que una vez amó se moría de hambre, trabajando como una esclava. Pero cuando Rafael desmontó y corrió hacia ella, lo que descubrió lo cambiaría todo para siempre. En medio del aire pesado del mediodía, el olor a tierra seca y maguey fermentado impregnaba cada rincón de la hacienda Los Altos. La casa principal, con sus arcadas coloniales y paredes de piedra que guardaban secretos ancestrales, se erguía imponente ante un vasto panorama de campos de maguey que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Don Rafael Mendoza estaba sentado en su oficina, un espacio decorado con trofeos de caza y fotografías familiares que atestiguaban su linaje, revisando papeles amarillentos sobre el ganado. Su expresión tensa y concentrada revelaba una obsesión. Era imperativo encontrar un heredero varón para continuar con el legado familiar. «Eso no es suficiente», respondió Rafael con voz firme, apretando los labios. «Sin un hijo varón, todo esto carece de sentido». La presión en su pecho crecía como un volcán a punto de estallar. En el jardín, Lupita Salazar trabajaba en silencio entre flores vibrantes y fragancias dulces. Su canto suave flotaba como una melodía nostálgica en el aire cálido. Pero cuando él la miró desde su escritorio, una sombra pasó por su rostro. Ya no veía a la mujer devota que había prometido amar, sino un recordatorio constante de su fracaso. De repente, la puerta se abrió bruscamente y doña Socorro hizo su entrada triunfal desde Ciudad de México. Su figura menuda pero autoritaria llenó el lugar con una energía palpable. 4 años sin embarazo, espetó con una voz cargada de reproche mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. Tu padre habría tomado decisiones drásticas ya. Sus palabras golpearon a Rafael como un balde de agua fría. La tensión aumentó inmediatamente. Él apretó los puños sobre la mesa hasta que uno se quebró al contacto violento contra la superficie dura. Tinta negra manchó las páginas del libro de cuentas como presagio inquietante de lo que vendría si no lograba cumplir con las expectativas familiares. ¿Acaso eso es todo lo que piensas?, preguntó Lupita al levantarse del jardín y entrar a la sala, sus ojos chispeantes desafiando a doña Socorro. Soy más que una incubadora para tus deseos. Rafael quedó paralizado ante esa intervención inesperada. Jamás había visto esa faceta combativa en ella. Lupita, comenzó a decirle, pero ella no le permitió terminar. No hay nada más doloroso que sentirse atrapada entre tus deseos y los míos, continuó ella audazmente. No estoy aquí solo para ser parte del linaje. Tengo sueños propios. Cada palabra resonaba en las paredes antiguas como ecos perdidos, esperando ser liberados. Doña Socorro frunció el ceño ante esta revelación directa y desafiante. Finalmente comprendió que había subestimado a Lupita como mera figura decorativa en su vida familiar idealizada. Con esas actitudes nunca conseguirás nada, dijo Socorro con desprecio antes de girarse hacia Rafael nuevamente. Es hora de actuar. Él sintió como una mezcla extraña entre enojo e impotencia burbujeaba dentro de él. Cada parte de su ser estaba dividida entre complacer a su madre o apoyar a Lupita en sus aspiraciones personales. ¿Y si decido apoyarla?, preguntó finalmente Rafael, alzando la voz por primera vez en semanas. Se sentía extraño al soltar esa carga latente desde hacía tanto tiempo. El silencio repentino llenó el espacio como si todas las palabras fueran incapaces de seguir fluyendo tras esa declaración explosiva. Doña Socorro observó a su hijo por unos segundos eternos antes de responder. «Si eliges ese camino», dijo lenta pero firmemente mientras señalaba hacia Lupita con desdén, «entonces no esperes mi apoyo». Esa advertencia caló hondo en Rafael como un cuchillo afilado atravesando el corazón familiar, cuya unidad deseaba preservar desesperadamente. Lupita dio un paso adelante hacia él, sus manos temblorosas insinuándose en busca del contacto físico reconfortante
entre ellos dos bajo esta tormenta emocional creciente. «No permitiré que nadie nos defina ni nos separen», afirmó ella decididamente, mientras tomaba coraje para enfrentarse a ambas figuras autoritarias en la habitación. Mientras los rostros se tensaban por decisiones inminentes e irreversibles, Rafael sintió cómo el peso del legado familiar colisionaba bruscamente contra sus deseos más profundos. Ahora debía elegir entre honrar sus raíces o arriesgarlo todo por amor verdadero. El calor opresivo del mediodía parecía intensificarse aún más al escuchar aquellas verdades crudas, lanzadas como misiles verbales entre ellos tres. Este momento definiría qué futuro les aguardaría tras esa línea borrosa entre tradición y modernidad. Y así comenzó una nueva era llena de incertidumbre para todos los involucrados. Figuras interconectadas por pasiones individuales y luchas colectivas mientras navegaban entre las sombras trazadas por expectativas ajenas, transformándose poco a poco hacia caminos inesperados, donde todos debían encontrar nueva luz. El eco de los pasos del padre Jacinto resonaba en el corredor de piedra de la hacienda Los Altos. Su andar firme y decidido contrastaba con la atmósfera sombría que envolvía el lugar. Se acercó al despacho de Rafael. El sonido de sus sandalias pareció hacer temblar las paredes antiguas. Había llegado a cumplir con un deber que se había vuelto inevitable: la anulación del matrimonio. Rafael estaba sentado detrás de su escritorio, mirando papeles apilados, aunque su mente vagaba por lugares lejanos. La distancia que había tomado en los últimos meses se reflejaba en cada rincón de su ser, marcando un abismo entre él y Lupita. Ella había dejado de cantar. Sus risas y sueños ahora estaban sepultados bajo una carga que él mismo había impuesto. «Rafael», dijo el sacerdote con voz grave, rompiendo el silencio opresivo, «aquí están los documentos firmados por el obispo. Es hora de poner fin a este sufrimiento». Su tono era autoritario, pero también cargado de compasión. Con una mano temblorosa, Rafael tomó los papeles. Una sombra oscura cubrió su rostro cuando leyó las palabras escritas en ellos: incapacidad para consumar matrimonio. Una mentira legal que lo liberaba de cualquier atadura emocional. No tenía fuerzas para mirar al sacerdote a los ojos. Era más fácil enfrentar el papel que lo condenaba todo. «¿Por qué no se lo dices tú directamente?», preguntó con una voz apagada, casi inaudible. «Eso no es mi lugar», respondió Jacinto con firmeza. «El deber se ha cumplido. Ahora debe seguir adelante». A pesar de su tono directo, había un matiz de tristeza en sus ojos. Sabía lo que eso significaba para ambos. Lupita, ajena a las palabras que se intercambiaban detrás de puertas cerradas, aguardaba en la sala contigua. La ansiedad tensaba sus músculos mientras trataba de llenar la habitación vacía con recuerdos felices. Recordó cada rayo de sol brillando sobre ella cuando reía sin preocuparse por lo que vendría. Fue entonces cuando escuchó el ruido del despacho abrirse abruptamente. El sonido hizo vibrar las fibras más profundas dentro de ella. Se dirigió hacia allí sin pensarlo dos veces, solo para encontrar a Rafael parado junto al sacerdote y un conjunto inquietante de documentos en sus manos. Al acercarse lentamente, sintió como si una tormenta se desencadenara dentro de ella al ver el semblante severo del hombre que alguna vez amó incondicionalmente. Su corazón latía descontroladamente al percibir un cambio irreversible en la atmósfera entre ellos. Sabía que algo terrible estaba sucediendo antes incluso de leer el contenido del papel. Levantando la mirada hacia Rafael con determinación, finalmente preguntó: «¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo?». Su voz sonó plana pero intensa a la vez. Quería escuchar su verdad sin rodeos ni excusas. Sin decir palabra alguna, le entregó el documento a Lupita. Sus manos temblorosas apenas pudieron sostenerlo, mientras absorbía cada palabra escrita en él. De repente todo cobró sentido. Cada gesto ausente durante meses había llevado a este momento desolador y frío. «¿Cuándo debo irme?», fue lo único que pudo articular después leerlo completo. No había llanto ni gritos, solo una calma aterradora ante la cruda realidad que acababa de absorber. El silencio quedó como un manto pesado entre ellos, mientras Rafael apenas podía mirarla por miedo a ver el dolor reflejado en su rostro. La distancia entre ellos ya era tangible y aplastante.
habían sido convertidos en extraños por su propia elección. «Lupita», comenzó él titubeante, pero no encontró las palabras adecuadas. Todo parecía insuficiente frente a esa monumental decisión que ya no le pertenecía exclusivamente a él. «No hay nada más que hablar», replicó ella con frialdad mientras daba media vuelta hacia la puerta principal, donde don Abundio esperaba impaciente afuera. Su figura sólida se erguía contra el horizonte dorado del atardecer mexicano como un pilar silencioso, ofreciendo apoyo incondicional. Al cruzar la entrada principal por última vez, sentía cómo cada paso resonaba sobre la tierra del hogar, donde alguna vez soñara construir una vida plena junto a Rafael. La decepción se incrustó profundamente dentro suyo, como espinas afiladas, mientras don Abundio le ofrecía un pequeño rosario. «Que la Virgen te proteja, señora», dijo con voz grave, llena de compasión y justicia, desequilibrada frente al inminente abandono familiar e injusticia social. Ella asintió lentamente en agradecimiento, antes de dejar atrás aquel refugio vacío, donde tantas esperanzas habían florecido solo para marchitarse prematuramente bajo decisiones crueles e irrevocables, tomadas desde las sombras oscuras del poder masculino representado por Rafael y su madre. A medida que caminaban hacia la carreta esperando llevarla lejos del lugar, cargado con memorias desgarradoras, Lupita giró una última vez para observar aquel hogar triste, con nostalgia pura, entrelazada junto al anhelo imposible, perdurable por lo perdido. Amor genuino arrastrado por expectativas ajenas, nunca cumplidas ni valoradas adecuadamente, porque siempre estuvo ahí, aunque muchos decidieron ignorarlo deliberadamente. Y allí estaba Rafael, apoyándose contra la ventana trasera del despacho como espectador pasivo, observando cómo ese capítulo concluía brutalmente ante sus propios ojos mientras cerraban las cortinas lentamente, hasta desaparecer ambos mundos paralelos. El viento seco arrastraba el polvo por las calles angostas de San Miguel de los Remedios, un contraste brutal con la majestuosidad de la hacienda Los Altos. Lupita observó desde la carreta cómo las casas de adobe agrietado se alineaban como soldados derrotados. El cielo azul, claro y sin nubes, parecía burlarse de su dolor mientras avanzaban hacia su nuevo hogar. Cada golpe del caballo resonaba como un eco de su antiguo orgullo desvanecido. Al llegar frente a la casa familiar, su corazón se hundió al ver el techo de paja con agujeros que dejaban entrar el sol en formas irregulares. Don Rogelio, su padre, estaba sentado en un banco desgastado frente a la puerta. Sus ojos, opacos y endurecidos por años de deudas y decepciones, apenas levantaron la vista para recibirla. «Volviste», dijo con desdén, dejando caer las palabras como piedras en el suelo polvoriento. «¡Qué vergüenza!». La frialdad en su voz era una puñalada directa que atravesó cualquier resquicio de esperanza que pudiera albergar. Lupita apretó los labios para reprimir la rabia que amenazaba con salir a flote. Pasar por alto la amargura en su voz era una tarea difícil. Aún así dio un paso adelante. «He vuelto para quedarme», afirmó con determinación, aunque las dudas comenzaban a infiltrarse en cada palabra pronunciada. Doña Beatriz apareció detrás del umbral con lágrimas brillantes, surcando sus mejillas. «¿Qué haremos contigo?», lamentó al verla, llevando una mano a su pecho como si le fuera a doler físicamente lo que veía. «Nadie te querrá ahora». La desesperanza resonaba en sus palabras, mientras un aire estancado llenaba el espacio entre madre e hija. «Madre», comenzó Lupita, pero no encontró fuerzas suficientes para continuar. Todo lo que sentía se ahogaba en el eco del rechazo familiar. Pancho, su hermano menor de apenas 15 años, salió corriendo desde dentro de la casa al escuchar los ecos del conflicto familiar. Con una sonrisa tímida y casi esperanzadora, le ofreció un pequeño petate que había preparado para ella. «Aquí tienes donde dormir», dijo mientras miraba furtivamente hacia sus padres. Era un gesto simple, pero lleno de amor sincero. «Gracias», respondió Lupita con ternura mientras aceptaba el regalo de su hermano. Esa pequeña luz ofrecida por Pancho brindó consuelo momentáneo ante el oscurantismo que envolvía el regreso, pero al caer la noche y tras cerrar los ojos sobre aquel petate raído y desgastado, las náuseas comenzaron a atormentarla. Pensó que eran solo resabios del viaje
o tal vez tristeza acumulada. Sin embargo, cuando el vómito brotó violentamente en las primeras luces del amanecer siguiente, comprendió que algo más profundo estaba ocurriendo dentro de ella. Los días pasaron lentos y pesados, como si cada instante estuviera cargado por sombras viejas. Lupita intentaba encontrar su lugar dentro del hogar ya fracturado por el resentimiento acumulado entre sus miembros. Don Rogelio se volvía más irritable ante cada comentario desafortunado sobre el estado actual de su familia. Doña Beatriz continuaba llorando por perder aquel estatus social que tanto valoraba. Una tarde gris invadió San Miguel cuando Lupita decidió enfrentarlos abiertamente durante la cena frugal servida sobre una mesa oscura llena de platos desgastados. Reuniendo valor suficiente tras tantas jornadas agobiantes, ella tomó aire antes de hablar. «Necesitamos hablar», anunció colocando los cubiertos sobre la mesa con firmeza, incapaz de ocultar la fragilidad escondida detrás del gesto decidido. Don Rogelio dejó caer su cuchara ruidosamente sobre el plato hondo, como si eso fuera suficiente para silenciarla. «No tengo nada que discutir contigo», respondió él cortantemente, buscando evitar toda conversación incómoda. «Eso es precisamente lo que necesitamos hacer, discutir cómo salir adelante». Las palabras brotaron sin filtros ni disculpas. Había llegado al límite, donde cada silencio cómplice podría arrastrarles hacia un futuro aún más sombrío. Las miradas incrédulas se cruzaron alrededor de la mesa. Pancho tragó saliva mientras doña Beatriz parecía derrumbarse aún más ante aquella propuesta inesperada. «¿Cómo pretendes resolverlo tú?», espetó don Rogelio afilando aún más cada sílaba, con sarcasmo cínico incrustándose profundo. Cada palabra era un golpe bajo, cargado con ira frustrada, acumulada durante años y décadas atrás. Lupita sintió cómo todo crecía hasta convertirse en una tormenta incontrolable dentro suyo. «No estoy aquí solo para ser objeto del juicio ajeno», gritó tratando incluso aplacar esas llamas internas rugiendo contra él mismo. «Si no nos apoyamos unos a otros ahora mismo, ¿qué será entonces?». La tensión quedó suspendida en el aire, como si todas aquellas verdades tan duras pudieran romperse en mil pedazos si alguien osara tocarlas nuevamente. En ese instante fatídico, donde todo parecía colapsar simultáneamente debido a palabras malditas lanzadas impulsivamente entre ellos tres, rebosando recuerdos intensos, regresando repentinamente, junto con esa situación devastadora, marcada por decisiones erradas tomadas anteriormente. Finalmente fue Pancho quien rompió aquel silencio opresor. «Tal vez debamos encontrar trabajo juntos, contribuir todos como podamos», sugirió mirando entre ellos, sintiendo urgencia palpable ante dificultades inminentes, emergiendo tras esas revelaciones oscuras, hacía bien poco hacía. Mientras tanto, Lupita sintió cómo esa chispa encendida, generosamente traída por Pancho, iluminaba brevemente aquel camino incierto donde todos buscarían rescatar dignidades perdidas. Seres humanos, enfrentando tempestades, cabalgando codo a codo, jamás pensadas ni deseadas previamente. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y violetas. Lupita estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, una habitación modesta que olía a maíz y frijoles cocidos. Con las manos temblorosas, tomó un trozo de papel arrugado que había encontrado en el fondo del baúl familiar. La luz del atardecer iluminaba su rostro, revelando los matices de su preocupación y determinación. Sabía que no había vuelta atrás. 3 meses habían pasado desde la anulación de su matrimonio, y cada día se sentía más segura de que llevaba dentro de ella un fragmento del amor que una vez compartió con Rafael. Con una pluma prestada del padre Jacinto, comenzó a escribir con cuidado. «Estoy esperando tu hijo». Las palabras surgían llenas de emoción, pero también con un peso abrumador. Todo esto fue un error. Se detuvo un momento, recordando su vida antes de los conflictos, la risa compartida, los sueños entrelazados, pero ahora todo era diferente. La presión sobre sus hombros crecía mientras intentaba expresar sus sentimientos en aquel papel. Los recuerdos se agolpaban en su mente como hojas secas volando en el viento. Sin embargo, sabía que no podía dejar escapar esta oportunidad para reconectar con él. Al final del mensaje,
Dibujó una pequeña curva con su pluma para firmar. Lupita Salazar. Con una mirada resoluta, dobló el papel cuidadosamente y lo colocó en un sobre desgastado que había encontrado entre los trastos viejos. «Padre Jacinto», llamó cuando vio al sacerdote caminar por la plaza central después del oficio vespertino. Él se detuvo al escucharla y se acercó rápidamente. «¿Puedo pedirte un favor?». Su voz apenas era un susurro cargado de ansiedad. «Por supuesto, hija». «¿Qué necesitas?», preguntó el sacerdote con amabilidad. Lupita le entregó el sobre sellado. «¿Podrías enviarlo? Es muy importante». El padre asintió lentamente, comprendiendo la magnitud emocional detrás de esa solicitud. «Lo haré personalmente», prometió antes de tomar el paquete entre sus manos. Al ver cómo se alejaba por el sendero adoquinado hacia la oficina postal, una mezcla de esperanza y miedo floreció dentro de ella. En la hacienda Los Altos, Rafael se encontraba sumido en sus pensamientos mientras revisaba documentos financieros junto a don Abundio en el gran salón decorado con elegancia antigua. Fotografías familiares adornaban las paredes junto a trofeos acumulados por generaciones pasadas. Sin embargo, su mente no estaba en los números ni en las tierras. Estaba atormentado por lo que había dejado ir. Un murmullo interrumpió su concentración cuando uno de los sirvientes anunció la llegada del correo semanal. Rafael sintió un escalofrío recorrerle la espalda al recordar aquellos días simples donde esperaba cartas llenas de promesas y sueños compartidos junto a Lupita. «Rafael», dijo don Abundio al notar su distracción mientras revisaba documentos antiguos apilados sobre la mesa. «¿Estás bien? Pareces distante». «Solo pensando», respondió Rafael sin entusiasmo mientras abría el sobre marrón que le habían entregado minutos antes. Al ver el nombre escrito en el remitente, Lupita Salazar, algo dentro suyo se retorció como si 1000 espinas emergieran entre las sombras ocultas bajo su orgullo herido. Decidido a ignorar cualquier insinuación emocional provocada por ese nombre tan familiar, empezó a leer las primeras líneas. «Estoy esperando tu hijo». La traición pesó como una roca aplastante dentro de él mientras seguía leyendo lo demás. Cada palabra resonaba con ecos distorsionados, producidos por años pasados, llenos de desilusiones. Esta revelación lo golpeó como si tuviera el viento cortante directamente frente a él. Dudó entre aceptar o rechazar lo escrito allí. «Mientes», murmuró para sí mismo al finalizar la carta, llena de esperanzas rotas que jamás debieron haber surgido entre ellos dos nuevamente tras tantos meses oscuros e ingratos pasados separados así, sin poder soportar más aquella situación dolorosa, ni concederle valor a algo tan frágil como aquel amor perdido hace tiempo ya bajo evidencias irrefutables, complicadas adentrándose aún más hacia caminos inciertos, decididos irrevocablemente. Sin pensarlo 2 veces, arrojó la carta al fuego ardiente crepitante frente a ellos, donde las llamas devoraron rápidamente aquellas palabras inesperadas, transformándolas en cenizas flotantes entre risotadas burlonas, llenas apenas rimbombantes, ante gesticulaciones desesperadas, nacidas por impulsos desbordantes, imaginativos agolpándose. Don Abundio observó perplejo ese acto desmedido e irracional, hasta llegar inclusive casi apostando tener mucho más sentido común dentro suyo, viendo cómo cada centella aumentaba intensamente tras ello, todo cobrando identidad propia ante circunstancias tan oscuras acabando finalmente. «Rafael, detente», gritó él desesperadamente, intentando salvar incluso mínimas atisbos humanas escondidas dentro allí, pero ya era demasiado tarde. Esa elección imposible ahora solo le pertenecía completamente a él, sin nadie más pudiendo intervenir totalmente. La combustión consumió rápidamente cualquier vestigio tangible, dejando nada sino olvido inmediato ante ojos que observaban inquietos buscando respuestas donde no habría ningún resquicio visible ni espacio alguno permitido hacia redenciones posteriores, posiblemente deseables, jamás contempladas previamente, tal vez sin nunca poder alcanzarlas, nunca. Las llamas danzaron ante sí mismos contándoles historias antiguas perdidas entre recuerdos opacos, consumiendo todo chance existente ahora. Entonces,
casi ahogándose al ritmo marcado, gracias igualmente esa impotencia generalizada, creciendo como tormenta latente, cargada, irresistible, traicionera, generadora interminable hacia futuros aún inciertos, pues ambos caminos claramente mostraban rupturas profundas, marchitas jamás deseadas, enfrentadas abruptamente, justo ahí mismo, ante todos abandonándose lentamente sin tregua alguna directa, y así cada persona tendría que lidiar inevitablemente, enfrentándose exclusivamente consigo misma, porque hasta ese momento decisivo solo importaría qué rumbo seguirían tomando adelante, conforme cada nuevo paso impartiendo nuevos vientos esperanzadores rumbo singular, buscando siempre claridad perdida eventualmente, algún día quizás. El sonido del hacha cortando la madera resonaba en el aire fresco de la mañana, mientras Lupita se encontraba en el bosque comunal. Cada golpe era un esfuerzo titánico, un acto de supervivencia que desgastaba su cuerpo debilitado. Con las manos ensangrentadas y agrietadas, ella levantaba el tronco caído y lo posicionaba para un nuevo corte. El peso de su vientre enorme apenas le permitía mantenerse erguida. Sus brazos y piernas parecían huesos expuestos, luchando contra la gravedad de una vida que se gestaba dentro de ella. No había tiempo para titubear. Cada carga vendida representaba la posibilidad de alimento para su hijo y para ella misma. 2 reales por carga, murmuró para motivarse, su voz casi ahogada por la respiración laboriosa que le costaba cada vez más trabajo mantener bajo control. Tras unos minutos, ya había formado un pequeño montículo con varias cargas de leña amarradas con cuerdas deshilachadas. Un pequeño triunfo en medio del desánimo. De repente, el crujido de ramas a sus espaldas hizo que se sobresaltara. Se dio vuelta rápidamente y vio a don Rogelio acercándose con el rostro enrojecido por la ira. «Lupita», gritó él, con una furia contenida pero palpable. «¿Qué es esto? ¿Por qué cortas leña en este estado, pobre criatura? Estás poniendo en riesgo tu vida». Las palabras fluyeron como veneno, intensificando la tensión entre ambos. Sin embargo, Lupita no estaba dispuesta a ceder ante el miedo ni a sus reproches. Con fuerza renovada enfrentó al hombre que alguna vez fue su marido. «Este niño es hijo de Rafael», exclamó con firmeza, aunque cada sílaba estaba impregnada de cansancio. «No soy yo quien traicionó nuestra promesa». La defensiva en su voz era clara. Ella lucharía por su verdad a pesar del desprecio que sentía hacia él. Don Rogelio dejó escapar una risa burlona antes de contestar. «¿Y quién va a creerte? Te divorció porque supo lo que hiciste». Su tono era mordaz, y sus palabras fueron como cuchillos afilados lanzados a su corazón herido. Sin embargo, aquella revelación no la asustó. Estaba decidida a luchar por lo que consideraba justo. Los murmullos del pueblo comenzaron a llenar el aire alrededor como nubes oscuras presagiando tormenta. Un grupo de mujeres observaban desde una distancia prudente. Algunas intercambiaban miradas compasivas, mientras otras sacudían sus cabezas con desaprobación. «Pobre criatura», comentó una anciana con voz entrecortada. «Trabajando así en su estado, morirá antes del parto». Sus palabras fueron como ecos sombríos que reverberaron en los oídos de Lupita. «Cállense», ordenó ella repentinamente, dirigiéndose al grupo sin miedo alguno. La indignación ardía dentro de su pecho mientras continuaba. Si tan solo ofrecieran un poco de apoyo en lugar de criticar. Su voz se quebró por un instante ante la desesperación acumulada, pero prosiguió. «Entenderían que este niño necesita vivir». Don Rogelio soltó una risa sarcástica y cruzó los brazos sobre el pecho, como si presenciara un espectáculo grotesco. «Así que ahora eres madre coraje», escupió con desprecio antes de dar media vuelta y marcharse entre risas burlonas que resonaban aún más fuerte al alejarse. Lupita sintió una oleada de rabia mezclada con tristeza recorriendo cada fibra de su ser. Sin embargo, no podía permitirse quebrantarse ante esa adversidad visible y real. Mirando nuevamente hacia las maderas acumuladas frente a ella, resolvió seguir trabajando, aun cuando las fuerzas parecían abandonarla. Cada golpe del hacha se transformaba en una especie de canto íntimo entre madre e hijo. Era una promesa tácita hecha entre ambos. Sobrevivirían juntos o no lo harían jamás.
A medida que continuaba separando los troncos viejos del bosque moribundo, pensó en todas las historias compartidas sobre el amor incondicional entre madre e hijo. Mientras tanto, las voces despectivas provenientes del grupo no cesaban. «Esa mujer no sabe lo que hace», decían unas. Otras añadieron: «Pobrecilla, terminará mal». Pero Lupita solo podía concentrarse en la tarea ante ella. Cada pedazo cortado simbolizaba un paso adelante, hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza para aquel pequeño ser que habitaba dentro. El sudor corría por su frente mientras pensaba más allá del momento presente, imaginando días soleados donde podría llevar a su hijo al mercado, o noches estrelladas donde contaría historias sobre hombres valientes y mujeres sabias del pueblo. Finalmente, reunió suficiente leña para hacer varias cargas, sintiéndose satisfecha por ese breve instante, aunque aún había tanto camino por recorrer. Mientras se preparaba para cargar todo hacia el pueblo cercano otra vez, sintió algo diferente moverse dentro de ella, un leve empujón acompañado por una sensación cálida, como si aquel pequeño ya estuviera deseoso de enfrentar juntos todos los retos venideros. Una vez más, tomando aire profundo y enderezándose contra el peso opresivo del mundo exterior, Lupita partió hacia adelante, decidida a desafiar cada prejuicio y cada dificultad hasta lograrlo, porque ese nuevo ser merecía todo lo mejor, incluso si eso significara cortar leña durante horas interminables bajo el sol abrasador. El sonido de las ruedas del carruaje resonaba en la polvorienta carretera que se extendía como una serpiente entre los campos de maguey. Rafael Mendoza, con una sonrisa que reflejaba su renovada vida, miraba a Mariana Vélez con admiración. Ella era todo lo que había soñado: sofisticada, inteligente y oriunda de la Ciudad de México. La brisa ligera movía sus cabellos oscuros mientras discutían sobre renovaciones en la hacienda y los planes para fiestas extravagantes. «Imagina», decía Mariana, gesticulando con entusiasmo, «importaremos muebles europeos que le darán un aire fresco y moderno al lugar. La gente no sabrá qué hacer cuando vean el cambio». Sus palabras eran melodiosas y envolventes. Rafael se perdía en su visión de un futuro lleno de brillo y promesas. «No puedo esperar», respondió él, ajustando las riendas con firmeza. Su mente ya volaba hacia el momento en que recibirían a la alta sociedad en su hogar transformado. Sin embargo, la calma del momento se vio interrumpida por un atisbo de movimiento a lo largo del camino. A 3 leguas de la hacienda, una figura se perfilaba contra el paisaje árido. Rafael frunció el ceño al observarla. Algo le parecía familiar, pero no lograba identificarlo bien. Era una mujer cargando leña sobre su espalda, encorvada bajo el peso de su carga. «¿Qué es eso?», musitó el curioso. Mariana inclinó la cabeza hacia adelante, sus ojos brillando con desdén al ver a la mujer. «Qué escena tan deprimente», comentó con desagrado. «Estas indias que se embarazan sin marido, ¿por qué no pueden ser más responsables? Sigamos, Rafael». Rafael sintió un tirón en su pecho. Había algo profundamente inquietante en aquellas palabras. Sin embargo, no pudo evitar acercarse un poco más para ver mejor. En ese instante, la mujer se dio vuelta lentamente, como si presintiera su presencia. El sol iluminó su rostro demacrado y desgastado por el trabajo duro y las adversidades. Rafael quedó paralizado al reconocerla. Era Lupita. Estaba visiblemente embarazada de 8 meses. Sus mejillas habían perdido el color y sus ojos brillaban con una tristeza profunda e indescriptible. «Lupita», murmuró él, sin poder contenerse. Mariana lo observó con sorpresa al notar el cambio instantáneo en su expresión. «¿La conoces?», preguntó ella con tono burlón pero inquieto a la vez. «Sí», respondió Rafael casi automáticamente, incapaz de apartar los ojos de Lupita. Una mezcla de sentimientos oscilaba dentro de él, pena por verla así y una punzada de culpa por haberla dejado atrás, mientras recordaba momentos felices que compartieron antes del colapso inevitable de su matrimonio. Lupita apenas pudo sostenerse ante la pesada mirada del hombre que había amado alguna vez. Sus hombros caídos eran un símbolo palpable del peso que llevaba tanto dentro como fuera. Sus miradas se encontraron brevemente. Había tantas palabras no dichas flotando entre ellos. Pero ese breve instante quebradizo fue rápidamente interrumpido por Mariana.
Vamos, insistió ella casi imperativa, mientras tiraba suavemente del brazo de Rafael para avanzar hacia adelante en el carruaje. No debemos perder tiempo aquí. Rafael sintió como si alguien hubiera cerrado una puerta entre él y Lupita en ese mismo momento. Ella volvió a girar hacia adelante, sin pronunciar palabra alguna, mientras continuaba con su labor extenuante bajo el sol implacable. «Esperas», dijo él impulsivamente antes incluso de darse cuenta. Necesitaba entenderlo todo mejor antes de dejar este capítulo atrás para siempre. Mariana lo miró atónita. «¿Qué estás haciendo? Es solo otra indígena. No tiene nada importante que ofrecer». Con eso dicho, los caballos relincharon ante el frenazo brusco dado por Rafael al tirar fuertemente de las riendas. Su corazón latía velozmente, como si buscara romper esa burbuja creada por las palabras hirientes de Mariana. «No puedo dejar esto así», dijo él finalmente, mientras dirigía su atención nuevamente a Lupita. Se bajó del carruaje y caminó hacia ella, sin saber muy bien qué más decir o hacer. Lupita giró ligeramente su cuerpo agotado hacia él. «No tienes nada que volver a hacer aquí». Sus palabras eran duras, pero impregnadas con resignación. Aún podía ver destellos del amor sincero que existió alguna vez entre ambos, pese a toda esta devastación emocional acumulada. «Lo sé, pero necesito saber cómo estás. ¿Cómo has estado?», preguntó Rafael sinceramente, deseando encontrar algún hilo común entre ellos después del doloroso pasado que les separaba ahora. Ella bajó la vista momentáneamente antes de contestar. «Sobrevivo, como siempre». Su voz temblorosa revelaba una fortaleza oculta detrás cada frase pronunciada. En ese instante crucial donde las expectativas chocaban contra la dura realidad desbordante alrededor suyo, con Mariana observándolos desde lejos, algo cambió dentro del corazón atormentado de Rafael Mendoza. Ya no era simplemente otro hombre buscando escapar ante una nueva vida llena de lujos efímeros, sino alguien dispuesto a reconocer lo relevante y esencial encontrado al lado correcto del camino. Sin embargo, Mariana rápidamente cortó cualquier posible conexión emocional. «No quiero quedarme aquí mirando esta miseria», dijo ella elevando ligeramente la voz para romper aquella atmósfera densa, repleta nostalgia amarga entre ellos dos antiguos amantes. Rafael hizo una pausa larga, justo allí teniendo claro quién realmente estaba frente a sí. No solo era Lupita, esa mujer valiente luchadora, era también un fragmento irrecuperable del pasado persistente, llamando por ayuda silenciosamente, desde adentro mismo ante cualquier adversidad presente ante ella, ahora también enfrentándose sola. Miseria o no, necesitamos recordar dónde venimos. Con esas palabras sentenció Raúl firmemente, mientras regresaba lentamente hacia el carruaje, llevándose consigo más preguntas que respuestas. Quizás porque no podría cambiar lo ocurrido alguna vez, ni tampoco partir impunemente nuevamente. Rafael Mendoza se encontraba en el establo de la hacienda Los Altos. El aire espeso y polvoriento lo envolvía como una manta pesada. El silencio era roto únicamente por su respiración entrecortada. Recordaba la sensación del encuentro con Lupita. Su imagen seguía grabada en su mente como una herida abierta. Cada vez que sus pensamientos regresaban a ella, un frío helado le recorría la espalda. Mientras trataba de ordenar sus ideas, comenzó a hacer cuentas en su mente. 8 meses embarazada, el divorcio fue hace 8 meses, concebimos antes. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera inquietante. Rafael apretó los puños al recordar las palabras que había leído en aquella carta que se vio obligado a quemar. No podía evitar preguntarse, «Dios mío, ¿qué decía?». La desesperación le quemaba por dentro mientras pensaba en la gravedad de lo que había abandonado. De repente, un golpe seco interrumpió sus pensamientos. Don Abundio, el capataz de la hacienda, entró con pasos pesados y mirada sombría. Rafael lo miró, sintiendo que algo importante estaba por ser revelado. «Don Abundio», empezó con voz temblorosa, «¿qué sabes de Lupita?». La pregunta salió impulsiva, cargada de ansias por obtener respuestas. El hombre se cruzó de brazos y lanzó un suspiro profundo. «Vive en una choza podrida», dijo sin rodeos. «Su padre la echó de casa. Ahora corta leña para no morir de hambre». Las palabras desgarradoras resonaron en los oídos de Rafael como campanas fúnebres anunciando un destino trágico
que no quería aceptar. ¿El bebé? Rafael forzó cada palabra a salir mientras su corazón latía con fuerza desmedida. Ese bebé es suyo, patrón. La declaración fue como un balde de agua fría derramado sobre él. Un horror helado recorrió su cuerpo al escuchar lo que nunca deseó saber. Y usted la dejó pudrirse. La reacción fue inmediata e involuntaria. Rafael sintió cómo todo giraba a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante y vomitar en el suelo del establo. Su cuerpo se sacudía y caía de rodillas, incapaz de soportar el peso del descubrimiento devastador. Las palabras crueles y sinceras de don Abundio lo habían atravesado como flechas incendiarias. «Ahora sí siente algo, ¿verdad?», preguntó Abundio con una frialdad inquebrantable mientras observaba al hombre poderoso, reducido a nada más que un remanente agónico en el suelo cubierto de paja y excremento animal. Rafael se quedó allí, sintiendo cada latido estruendoso contra su pecho abrumado por la realidad aplastante que acababa de enfrentar. No podía creer lo lejos que había llegado al ignorar tanto dolor ajeno por obtener placer efímero y vacío. Con cada segundo transcurrido, las imágenes volvían a invadir su mente. Lupita trabajando duro bajo el sol implacable, un ser humano enfrentándose al mundo para proteger lo único valioso que les quedaba, una vida inocente por nacer. No había forma posible para justificar haberla dejado sola ante tal adversidad. Se levantó lentamente del suelo mientras limpiaba los restos del vómito con la mano temblorosa pero decidida. Solo entonces comprendió cuánto había fallado, no solo ante ella, sino también ante sí mismo, renunciando a lo más sagrado, una familia construida sobre amor y respeto mutuo. «Voy a ayudarla», murmuró casi inaudiblemente hacia don Abundio, mientras se enderezaba frente al hombre que había sido testigo silencioso del desmoronamiento emocional sucediendo entre él y Lupita días atrás. Abundio arqueó una ceja incrédulo, pero mantuvo silencio expectante ante esa nueva determinación brotando dentro del patrón, quien apenas instantes antes había estado consumido por desesperanza total. Con ese giro inesperado, todo empezaría a cambiar entre ellos dos. Por fin uno podría hallar redención frente a su obstinada necedad anterior, y regresar al camino correcto era fundamental para eso. «Te doy unos días», indicó finalmente Abundio tras percibir aquella chispa genuina en los ojos, todavía empapados por lágrimas secas, sin poder quedar ajenos ahora más. «Pero actúa pronto porque si no, será muy tarde». Rafael asintió firmemente, aun cuando sentía colapsar cimientos enteros sobre las cualidades pasadas, frágiles construidas desde la superficialidad. Sabía exactamente qué debía hacer, aunque aún pesaban sobre él sombras profundas, creadas tras decisiones tristes, tomadas anteriormente bajo impulso egoísta. Ya no importaban los lujos soñados junto a Mariana, solo existían recuerdos amargos danzando constantemente, arrastrándolo hacia abajo, como corrientes traicioneras bajo aguas turbulentas, donde cualquier intento resurgir podía terminar siendo fatalmente desastroso. Con renovada determinación, surgiendo desde adentro, ahora más fuerte que nunca, tomó aire profundo, antes dar vuelta nuevamente hacia afuera, buscando aquel camino tortuoso, lleno de enfrentamientos venideros para finalmente localizar solución prometida, porque esa vida dependía exclusivamente resolver sus errores. Las puertas del establo chirriaron al abrirse nuevamente, el ruido retumbando claramente dejando rastro tras sí, mientras Rafael emprendía paso firme, decidido a alcanzar rescate necesario para construir futuro distinto esta vez, sin dejar heridas abiertas, libres nuevamente vagar cerquita corazón palpitante, hasta hallarse paz restauradora, esperando renovamente abrazarlos ambos juntos, donde jamás debieron separarse así jamás. La luz de las velas danzaba tenuemente en el gran comedor de la casa, iluminando los rostros de Rafael y Mariana. El clamor de los cubiertos de plata resonaba sobre la delicada porcelana, creando un ambiente cargado de una tensión palpable. La cena había comenzado con risas suaves y charlas sobre proyectos decorativos, pero algo en el aire había cambiado. Rafael se encontraba perdido en sus pensamientos, su mente atrapada en la imagen de Lupita y las revelaciones que lo atormentaban.
Mariana lo observaba con atención. «¿Qué te pasa? Has estado extraño desde que vimos a esa india», inquirió con un tono que oscilaba entre la curiosidad y el reproche. Él tragó saliva antes de responder, sintiendo el peso de la verdad aplastarlo. «Esa mujer era mi exesposa y está embarazada de mi hijo». Las palabras salieron abruptamente, como si aliviara una carga insostenible. El silencio se apoderó del espacio por un instante. Mariana lo miró como si evaluara cada palabra que él había pronunciado. Finalmente, su rostro se tornó frío y calculador. «Entiendo tu dilema, pero reconocer a ese bastardo arruinará tu reputación, y la mía por asociación», declaró con calma, como si estuviera analizando un problema matemático. «Soy un monstruo», respondió Rafael rápidamente, dejando caer los cubiertos sobre el mantel. La desesperación vibraba en su voz. «La dejé morir de hambre embarazada». Se puso a jugar nerviosamente con sus dedos mientras sus pensamientos regresaban a las condiciones deplorables en las que Lupita estaba viviendo. Mariana arqueó una ceja, restando importancia al sufrimiento ajeno. «Eres dramático. Ella eligió su destino», replicó con desdén, cruzando los brazos sobre el pecho, como si se protegiera del impacto emocional que estaba surgiendo entre ellos. Rafael se levantó abruptamente de la mesa, haciendo temblar las copas de cristal, justo cuando un rayo iluminó brevemente el comedor a través de una ventana abierta. «Necesito tiempo», dijo él con firmeza, mirando hacia otro lado para evitar encontrarse con su mirada fría. «No puedes tomarme así», advirtió Mariana sin dudarlo, manteniendo una actitud implacable ante su turbulencia interna. «Mi padre ya invirtió en esta boda. Si retrocedes ahora habrá consecuencias». Su tono era amenazante y calculador. No solo defendía su posición social, sino también su futuro diseñado meticulosamente. Las palabras cortantes llenaron el aire entre ellos como flechas disparadas desde arcos tensos. Rafael sentía cómo cada una se incrustaba más profundamente en su conciencia atormentada. Observó las sombras danzantes proyectadas por las velas. Todo parecía irreal frente a la tormenta que rugía dentro de él. «No puedo ignorar lo que hice», murmuró finalmente, mientras luchaba contra la confusión que envolvía sus pensamientos y sentimientos encontrados hacia ambos mundos, el pasado irreparable representado por Lupita y un futuro brillante prometido junto a Mariana. La incertidumbre llenaba cada rincón del comedor, elegantemente decorado. Incluso los objetos lujosos parecían desenfocar a medida que ambas visiones chocaban entre sí violentamente al compás del latido acelerado en su pecho. Mariana dio un paso hacia adelante acercándose peligrosamente. «Si decides ayudarla, no solo perderás mi apoyo, perderás todo lo que hemos construido juntos». Su expresión era decidida, pero su voz brillaba con inseguridad apenas disimulada. «Construido sobre mentiras», murmuró Rafael casi para sí mismo, mientras luchaba por encontrar un camino claro entre esas dos realidades incompatibles que amenazaban desgarrarlo en dos direcciones opuestas. «¿Te das cuenta del daño colateral?», continuó ella sin rendirse ante las emociones contradictorias destiladas entre ambos. Parecía absorber cada fragmento del momento donde quedaron atrapados. Él, enfrentando la verdad dolorosa, mientras ella intentaba proteger todo aquello cuya base nunca fue sólida por completo desde el inicio. «Te estás transformando en alguien diferente», dijo Mariana lentamente, tras sentir aquel cambio crucial vibrar entre ellos. Había notado cómo Rafael estaba pasando por algo trascendental, y eso generaría repercusiones eternas, independientemente del desenlace final ahora, pendiendo precariamente sobre hilos finos, atados firmemente alrededor suyo, e incluso más allá también. De repente sonaron unos golpes violentos, provenientes de afuera, interrumpiendo esa atmósfera tensa, creada por ellos dos tan delicadamente equilibrada hasta entonces. ¿Quién sería? La inquietud se instaló nuevamente justo cuando tanto indeseables recuerdos afloraban traicioneros irremediablemente, asomándose listos para desbordarse nuevamente sin aviso previo. Mariana intercambió miradas preocupadas antes de dar 3 pasos apresurados hacia la puerta principal, ubicada al fondo del comedor. El eco resonante retumbando abruptamente, sin saber qué esperar más allá. Pero todo indicaría ser señales nefastas,
surgiendo. Efectivamente, muy pronto ante ellos surgiendo inevitablemente también. «¡No abras!», gritó Rafael alzando la voz repentinamente, enfocado solamente en proteger aquel mundo único, todavía intacto, allí donde tenían oportunidad alguna, aún permaneciendo intacto pronto. Perdidos todos juntos, nuevamente, hacia nada real, tras decisiones erráticas tomadas anteriormente, sin consideración total. Aquel instante marcante hizo eco entre sus corazones divididos, impidiendo cualquier escape posible, aún quedándoles tiempo valioso donde continuar luchando, resultaría igualmente vital para encontrar sentido efectivo. Después toda esa tormenta venidera, cobrándose vidas indefensas, languideciendo bajo falta ayuda fundamental, brindada aquí vitalmente surgiendo, simplemente porque existían deseos sinceros aún presentes, transcurriendo siempre sucediéndose, aún formando parte esencial juntos, aunque pudiera resultar igualmente imposible, recuperar piezas esenciales perdidas, nunca debieron dejarse caer jamás. La tormenta azotaba con furia el pequeño pueblo de San Miguel de los Remedios, y el rugido del trueno resonaba como un tambor de guerra en la distancia. Rafael Mendoza, incapaz de conciliar el sueño, se encontraba en su habitación, dando vueltas en la cama mientras las gotas de lluvia golpeaban el techo de paja con intensidad. El aire estaba cargado de un electricismo que iba más allá del clima. Era la inquietud que le invadía por no saber cómo ayudar a Lupita. La noche era oscura, pero los relámpagos iluminaban fugazmente sus pensamientos desordenados. Sin poder soportar más la ansiedad, se levantó bruscamente y se vistió con rapidez. Sin pensar en las consecuencias, salió al exterior. La lluvia fría le golpeó el rostro como una advertencia, pero no podía dejar que eso lo detuviera. Montó su caballo y salió disparado hacia las calles resbaladizas y peligrosas del pueblo. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino. El viento silbante acompañaba su trayecto mientras galopaba con determinación por caminos fangosos. De pronto, en una esquina oscura, encontró a Miguel, uno de los peones enviados por Abundio para informarle sobre Lupita. «¡Patrón!», gritó Miguel con voz entrecortada. «Doña Lupita está de parto. Hay problemas graves. La partera dice que morirán ambos». Rafael sintió como si un balde helado se derramara sobre él, sus entrañas se revueltas ante la noticia impactante. «¿Qué estás esperando? Llévame hasta ella», ordenó mientras apretaba las riendas con rabia contenida. La vida de Lupita dependía de su rapidez. Miguel asintió rápidamente y lo condujo por las calles inundadas hacia una choza en el borde del pueblo. La tormenta seguía arremetiendo sin piedad, pero Rafael no sentía nada más que el ardor desesperado en su pecho. Debía actuar rápido o sería demasiado tarde. A medida que avanzaban, los truenos resonaban como gritos de advertencia para él mismo. Cada segundo contaba. En la choza rústica donde vivía Lupita, encontró la puerta entreabierta y empujó con fuerza para entrar. El interior era un caos, candiles temblando y sombras moviéndose al compás del viento violento que penetraba desde afuera. Allí estaba ella, tendida sobre una cama improvisada, hecha de ramas y telas desgastadas. Su piel estaba pálida como un lienzo inacabado y el sudor perlaba su frente, mientras gemidos llenaban el aire. «¡Lupita!», exclamó Rafael al acercarse a ella, sintiendo la angustia ahogar sus palabras, mientras observaba al bebé en posición complicada dentro de ella. El médico del pueblo, Esteban Ruiz, llegó justo detrás de él, empapado y tenso por la urgencia del momento. «Esto es grave», dijo él mientras evaluaba rápidamente la situación crítica ante sus ojos inquietos. «No hay tiempo para preparar nada. Tendremos que actuar aquí mismo». «¿Qué necesitas?», preguntó Rafael ansioso, mientras miraba impotente a Lupita desvanecerse lentamente ante él. «Pulque», respondió Esteban con firmeza, mirando alrededor sin perder tiempo. Fue a buscarlo en un rincón oscuro donde había encontrado unas botellas olvidadas por otros visitantes antes del diluvio actual. En ese instante crucial, Rafael comprendió que debía hacerse cargo. Se acercó al médico decidido. «Voy a ayudarla». Las palabras salieron como una promesa arriesgada ante el inminente peligro que acechaba tanto a Lupita como a su hijo. «Déjame hacer esto solo»,
insistió Esteban rápidamente, mientras preparaba los utensilios rudimentarios necesarios para proceder con la cesárea brutal que salvaría vidas, aunque había un precio altísimo implicado también allí donde todo podía fallar dramáticamente. «No tengo tiempo para discutir», contestó Rafael firmemente, tomando posiciones junto a Esteban mientras ambos se preparaban mentalmente para lo inevitable. La lucha contra el tiempo, presionándolos ferozmente, y así tenían solamente algunos minutos antes, todo podría desmoronarse irremediablemente. Las manos temblorosas sostenían herramientas improvisadas casi tan frágiles como sus esperanzas, ahora humeantes, iluminando entre aquel oscuro panorama mortal, encarnando recuerdos dolorosos, jamás deseados volviendo nuevamente desgarradoramente presentes, sin previo aviso alguno. «Necesito tu ayuda sosteniéndole», dijo Esteban enfocado claramente, intentando mantener control total bajo circunstancias extremas, cerca a colapsar, repentinamente creando caos adicional justo cuando ello no era factible. El último grito resonando tenuemente acompañado junto al fuerte retumbar desde afuera, pareciendo ser eco incesante, compartiendo agonías indeseables igualmente ajenas también. Entonces, Rafael se posicionó detrás del torso débil de Lupita, sintiendo cómo cada latido acelerado palpitante, reflejándose intensamente sobre su pecho anhelante, abrumándolo completamente. Pensamientos cruzados volvían surgiendo constantemente, presionándolo, expandiéndose infinitamente. ¿Habría alguna posibilidad real aún? Esteban usó cualquier recurso disponible, buscando abrir paso hacia esa vida amenazada, dentro sujeto delicadamente, girando lentamente hacia atrás. Cada movimiento implicaría manejar riesgos inimaginables ya vividos previamente, quedándose atrapados otra vez. Jamás debieron haber sido expuestos indefensos bajo situaciones turbulentas. En medio del horror inherente, surgidos súbitamente, estallaron unos gritos desgarradores, provenientes directamente desde labios cansados, exhaustos, finalmente, alcanzando dimensiones ya irreversibles, revelándose crudas verdades también ahora ante todos ellos. «Venga ahora o responderá por 2 muertes», gritó Rafael haciendo eco tras él, jalando fuerza vital implacable. Cuando advertencias llegaron claro delineándose perspectivas ominosas, si no actuaban juntos, aquí convirtiéndose única vía posible, rescatarlos, salvándolos, antes todo colapsara nuevamente, entregándose dócilmente, inexorablemente allí. Una ola ensordecedora sacudió finalmente aquella choza, pareciendo cerrar cualquier escape viable resultado final, dejando únicamente desesperación palpable, impregnada todo presente alrededor. Y justo cuando los brazos firmes comenzaban a acoplarse, estableciendo conexión íntima entre ellos, hubo otro destello incierto, impactante, la última oportunidad, emergiendo cual luz tenaz, buscando refugio confiable allí, fusionándose vidas enfrentadas, convertidas, signos ciertos, coexistenciales permanentes, jamás debieron haberse vulnerabilizado jamás realmente. El silencio en la choza era abrumador, roto únicamente por el susurro débil de la respiración de Lupita y el llanto intenso de un recién nacido. Rafael sostenía al pequeño Joaquín en sus brazos, su cuerpo tembloroso de emoción. El bebé gritaba con toda su fuerza, una melodía que resonaba como un eco de esperanza en medio del caos y la incertidumbre que envolvían a su madre. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras miraba al niño, comprendiendo que en sus diminutas manos llevaba la promesa de un nuevo futuro. La escena era desgarradora. Lupita yacía en la cama improvisada, febril y pálida como una sombra del ser vibrante que había sido. Esteban Ruiz, el médico del pueblo, se movía con rapidez a su lado, los ojos llenos de preocupación mientras revisaba los vendajes empapados en sangre. «Ha perdido mucha sangre», murmuró para sí mismo antes de dirigir su atención a Rafael. «Los próximos 3 días decidirán su destino. Si no hay infección, podría sobrevivir». «¿Y si no?», Rafael apenas pudo articular la pregunta, sintiendo cómo la angustia lo apretaba como un torniquete alrededor del pecho. La idea de perder a Lupita era insoportable. Ella era más que una madre para Joaquín.
había sido su compañera en las luchas más profundas. «Debemos actuar con rapidez», respondió Esteban, mientras limpiaba las herramientas rudimentarias utilizadas durante el parto. «Cada hora cuenta». Entonces se volvió hacia Rafael. «Necesito tu ayuda para cuidar de ella». Con determinación renovada, Rafael se acercó a Lupita. Cada vez que ella sudaba o gemía en medio del delirium febril, él estaba allí para limpiar su frente y ofrecerle agua con una cuchara desgastada. Se sentó junto a ella sin moverse, manteniendo vigilante aquella presencia constante que tanto necesitaba. Los días transcurrieron lentamente. Las horas parecían convertirse en eternidades a medida que Rafael se ocupaba incansablemente de cada mínimo detalle. Limpiaba los vendajes ensangrentados y cambiaba las sábanas cada vez que eran empapadas por el sudor o las pesadillas que la atormentaban en sus breves momentos de conciencia. En la tarde del segundo día, cuando todo parecía estar estancado entre agonías y esperanzas quebrantadas, apareció Mariana junto a su padre, don Fermín. La puerta crujió bajo el peso de sus pasos firmes mientras ambos entraban impetuosamente. Los rostros tensos dejaban claro que traían consigo exigencias imperativas. «Rafael», comenzó don Fermín con voz autoritaria, observando cada rincón desordenado de la choza con desdén absoluto. «Esto es inaceptable. Necesitamos hablar». Rafael levantó la vista hacia Mariana, quien permanecía estoica a su lado, pero los ojos oscuros reflejaban una tormenta interna. Sin embargo, él solo podía pensar en Lupita y Joaquín. Nada más le importaba ahora. «No me casaré contigo», declaró él sin rodeos mientras se incorporaba ligeramente sobre sus pies. Esa determinación ardía intensamente dentro suyo como un fuego renaciente ante nuevas adversidades cercanas. Mariana frunció el ceño ante esa declaración inesperada. Sus labios se apretaron mostrando indignación, pero también una chispa palpable de preocupación detrás del orgullo herido que tanto había defendido hasta entonces. «¿Así es como vas a arruinar tu nombre? Piensa en todo lo que hemos planeado», añadió ella casi entre dientes mientras cruzaba los brazos defensivamente. «Ya lo hice yo mismo», replicó Rafael con firmeza, mientras regresaba rápidamente al lado de Lupita, el pequeño Joaquín acurrucado contra su pecho, sintiendo ahora cómo esos nuevos vínculos familiares estaban forjándose aún más allá del miedo. Ahí donde pesares antiguos fueron dejando huellas sobre caminos apenas comenzando a hacerse visibles. La tensión aumentó en el ambiente mientras don Fermín intercambiaba miradas severas con su hija antes de enfocarse nuevamente en Rafael. «Tienes responsabilidades ahora». «Las tengo aquí», respondió él señalando a Lupita con devoción profunda, reflejada en cada palabra escupida desde aquel corazón hecho trizas buscando purificación definitiva, al menos salvaguardando algo puro entre las ruinas provocadas por decisiones egoístas, hasta entonces enfrentadas anteriormente, pero jamás imaginadas, realmente resultasen tan verdaderas finalmente. En medio del intercambio acalorado entre ellos tres, surgieron ecos más inquietantes desde adentro, murmullos provenientes directamente desde labios cansados, encontrando aperturas finalmente, permitiendo vislumbres resurgentes poderosos, tensiones acumulándose desgarradoramente justo allí. La fiebre persiste, pero algo brilló súbitamente. El tercer día amaneció cargado, nuevas expectativas, cuando nuestros corazones latientes, esperanzados, comenzaron a revivir lentamente, y así al caer rayos cálidos sobre aquel lugar donde tiempo parecía detenerse, simplemente quedándose inmóvil ante realidades consumidas por ambigüedades, igualmente presentes tanto aquí también. Al mediodía, cuando sol alto brilló intensamente desde afuera atravesando rendijas, formando sombras danzantes alrededor, Lupita abrió brevemente los ojos fatigados, dirigiendo mirada atenta directo hacia Rafael, ahora sosteniéndole suavemente entre brazos. «Aquel nuevo hijo vivo». «Vete», murmuró apenas audible, pero suficientemente claro capaz atravesar cualquier barrera existente entre ellos. Ahí, impregnados tensión irremediable, cayendo nuevamente bajo grilloes, antiguos formándolos inevitablemente, haciendo eco nuevamente. Quizás jamás debieron haber vivido así claramente. No,
contestó él tratando contener desesperación adolorida, incluso ante ese momento fragoroso donde todo estaba siendo irrevocablemente cambiado, presionándose drásticamente sobre presente entregado, queriendo proteger lo poco esencial todavía hallándose intacto dentro, aunque todo hubiera cambiado irremediablemente, incluyendo futuros vitales, también apareciéndose ahora tan inciertos. Necesarios igualmente allí. Las palabras quedaron suspendidas flotando pesadamente entre ambos, antes quedar aplastados por realidad evidente, justo cuando nuevos recuerdos comenzaban a alcanzar cimas anhelantes, también enfrentarse juntos, descifrar esa dura verdad emergente, aún siempre reverberante tras ciclos sucesivos implícitos, viviendo cada instante repetidamente juntos, pero sintiéndose completamente solos, ya no jamás realmente vividos. La luz del amanecer se filtraba a través de la puerta, reparada de la choza, creando un juego de sombras y luces que danzaban sobre el suelo de tierra. El suave susurro del viento traía consigo el aroma fresco de la mañana, un recordatorio de que un nuevo día comenzaba, lleno de posibilidades y anhelos. Rafael Mendoza entró con paso decidido, llevando en sus manos una canasta repleta de alimentos frescos, tortillas, frijoles y algunas frutas que había logrado conseguir. Lupita estaba sentada en un rincón, apoyada contra la pared, sus piernas cruzadas frente a ella. Su rostro mostraba una mezcla de debilidad y determinación. Había pasado 2 semanas desde el nacimiento de Joaquín, y su recuperación era lenta pero constante. Ella lo miró con desconfianza mientras él se acercaba, dejando la canasta a su lado. «Te traje algo para desayunar», dijo Rafael en voz baja, tratando de romper el hielo entre ellos. Pero ella no respondió. Su expresión permanecía impasible, como si luchara por mantener a raya cualquier emoción. «¿Por qué sigues viniendo?», preguntó finalmente Lupita con tono firme pero cansado. Sus ojos se centraron en él con una intensidad que desnudaba su alma. «No quiero tu dinero, no quiero tu lástima. ¿Por qué estás aquí?». Rafael respiró hondo. Sabía que esta confrontación era necesaria, aunque le helara la sangre. «Porque fui ciego», confesó sin rodeos. «Porque mi orgullo valió más que tu vida. Porque quemé tu carta sin leerla. Porque soy el hombre más cobarde de México». Las palabras pesaron en el aire entre ellos, como si cada una tuviera el poder de cambiar todo lo que habían vivido hasta ese momento. Lupita parpadeó lentamente. Jamás había esperado escuchar esas verdades tan duras pronunciadas desde los labios del hombre que la había herido profundamente. «Me rompiste», contestó ella finalmente, su voz temblando ligeramente. «No solo el cuerpo, el alma». Hizo una pausa antes de continuar. «Y no sé si algún día podré confiar en alguien de nuevo». Rafael sintió que cada palabra era un golpe directo al corazón. Sus sentimientos eran confusos, pero intensos al mismo tiempo. Sabía que las cicatrices dejadas por las decisiones erradas no desaparecerían fácilmente. «Lupita», dijo él avanzando un poco más hacia ella, dispuesto a arriesgarlo todo para reconstruir lo que habían perdido. «No te pido que me perdones. Solo quiero intentar demostrarte que he cambiado». Cada palabra estaba cargada de sinceridad y anhelo por redimirse ante los ojos de quien tanto amaba. «No como tu esposo», agregó Rafael rápidamente, cuando ella pareció interrumpirlo con una mirada desafiante, «sino como el padre de Joaquín y como alguien que te debe su vida». Las palabras salieron atropelladas pero firmes. Él sabía que debía ser honesto si quería ganar su confianza nuevamente. La reacción inmediata fue sutil. Lupita bajó la vista hacia sus manos entrelazadas y dejó escapar un leve suspiro. La verdad resonaba en cada rincón del espacio reducido donde solían compartir momentos felices, pero ahora todo estaba marcado por dolor y pérdida. «¿Qué esperas? ¿Que acepte tus promesas vacías?», replicó Lupita, levantando el rostro hacia él nuevamente. Sus ojos ardían con fuego y desafío. «No son promesas vacías», insistió Rafael acercándose aún más, sintiendo cómo su propio pulso aumentaba ante aquella confrontación visceral. «Estoy aquí porque quiero ayudarte a ti y a nuestro hijo». Lupita lo examinó detenidamente. Cada segundo parecía dilatarse mientras evaluaba no solo sus palabras, sino también la sinceridad grabada en cada línea del rostro angustiado frente a ella. «¿Prometes?»,
murmuró finalmente después del silencio abrumador entre ellos dos, cargado hasta las mismas fibras del alma, colisionando apenas manteniéndose enteras. Pero las promesas han sido repetidas muchas veces antes. El sol ya brillaba intensamente fuera. El sonido lejano del canto matutino avivaba aquel rincón olvidado donde alguna vez florecieron esperanzas intactas, ahora llenas solo recuerdos tristes, apilados uno sobre otro, formando muros sutilmente inquebrantables, edificados tras años acumulativos, vivido bajo cielos grises abrumadores. Con determinación renovada, llegó hasta ella extendiendo la mano sin dejarse atemorizar, buscando tocar aquella realidad visible, abrumadora, tan presentemente existente, pero paralelamente distante, igualmente flotando sobre ambos, transformándose inevitablemente allí, y encontró contacto limitado justo cuando todos esos recuerdos comenzaron a bailar bajo luz renovadora, encontrándose allí, esperando reconciliarse o redimirse. «Solo dame una oportunidad», rogó Rafael sintiendo cómo esa conexión comenzaba a fraguar nuevamente, trazando caminos perdidos por tanto tiempo, donde ningún tipo ofrecido de evolución pudiera ser suficiente, nunca jamás realmente. Incluso así, finalmente, haciendo sentir interiormente dispuestas vulnerables todavía, tratando recuperar ritmos olvidados. Lupita miró esa mano extendida reflejando todos esos sentimientos encontrados, despiertos a flor de piel, deseo repentino, floreciendo ahí tan profundo, deseando coexistir incluso así expuestos, vulnerables ante rencores recíprocos, construyendo paredes flotantes disfrazadas, omitiéndose silenciosas, pasando desapercibidas entre luces apagadas brillantes, surgiendo siempre seguras. Finalmente tomó aire, profundo también intentando canalizar fuerzas renovadoras afuera, centelleantes, siempre latentes, existentes, esperando revelarse cohibidas tras barreras formativas indiscutibles, vivencias derretidas, subyugadas, solo buscando nuevas formas renacientes emergentes. «Apenas habrás comenzado a aprender», contestó Lupita, sintiendo esas viejas cicatrices abiertas, aunque ya marcadas insignificantes, nuevas conformidades tornándose presentes, visibles, pueden coexistir así solos, aún pareciendo vagar eternamente, puentes inconclusos fragmentariamente, solamente deseos latentes, quizás ampliados generosamente, expuestos ahí mismos, dejando atrás toda carga representativa anterior, considerada también tiempo presente, vibrante revelador. El sol brillaba intensamente sobre los vastos campos de maguey que rodeaban la nueva casa de Lupita y Joaquín, ahora un hogar digno y lleno de vida. La risa de los niños resonaba alegremente en el aire fresco de la mañana, mezclándose con el canto de las aves que anidaban en los árboles cercanos. Todo parecía reflejar una transformación palpable en el ambiente. Rafael Mendoza se encontraba arrodillado en la tierra fértil. Sus manos callosas trabajaban con fervor al lado de los peones que habían estado a su lado desde tiempos difíciles. Había vendido parte de sus tierras para construir una escuela para los hijos de los trabajadores, un sueño que finalmente estaba tomando forma. Los niños corrían por el patio escolar improvisado, jugando y aprendiendo bajo la supervisión atenta de Lupita, quien había asumido la administración del nuevo espacio educativo. «Vamos, Joaquín, a estudiar», gritó ella desde la entrada del aula improvisada, sonriendo mientras observaba a su hijo correr hacia ella, sosteniendo un cuaderno arrugado entre sus pequeñas manos. La luz del sol iluminaba su rostro radiante. Ver a Joaquín feliz llenaba su corazón. Rafael levantó la vista y sintió una oleada de orgullo al observar a Lupita interactuar con los niños. Su fuerza y dedicación eran evidentes. Había pasado mucho tiempo desde aquellas largas noches en la choza, donde lucharon por sobrevivir. A pesar de no ser pareja oficialmente, compartían más que solo responsabilidades parentales. Estaban construyendo un nuevo futuro juntos. «Patrón», lo llamó uno de los peones interrumpiendo sus pensamientos mientras limpiaba el sudor de su frente. «La cosecha está mejorando cada semana. Podremos vender pronto». Rafael asintió, agradecido por el esfuerzo colectivo que todos estaban poniendo para avanzar. A medida que el día avanzaba, Rafael terminó su trabajo en el campo y decidió entrar a la escuela para ver cómo iba todo.
Al cruzar la puerta, fue recibido por una risa contagiosa. Los niños parecían disfrutar cada momento del aprendizaje. Avanzó hacia Lupita y le dijo: «Creo que tendrás que darles una asignatura sobre cómo cultivar maguey pronto». Lupita giró hacia él con una sonrisa amplia. No tengo dudas de que serían excelentes alumnos, pero en su mirada había algo más profundo. Un entendimiento tácito entre ellos dos se había cultivado lentamente a lo largo del año transcurrido. De repente, un niño pequeño levantó la mano con entusiasmo. «Maestra Lupita, ¿podemos hacer pulque después?». Ella rió suavemente y respondió: «Primero debemos aprender a plantar bien esos magueyes». La interacción era alegre, pero Rafael sintió una punzada en su corazón. Recordaba momentos más difíciles cuando todo parecía perdido. Al finalizar el día escolar, Lupita organizó una pequeña reunión con padres y trabajadores para discutir planes futuros para la escuela. Mientras todos se acomodaban en sillas rudimentarias alrededor del patio, sombreado por unos árboles frondosos, Rafael decidió aprovechar esa oportunidad. «Quiero hablar», comenzó él, al elevar ligeramente su voz para captar la atención del grupo reunido ante él. Todos se volvieron hacia él expectantes. Había respeto por parte de quienes conocían su pasado tumultuoso. «Este último año ha sido transformador no solo para mí, sino también para nosotros como comunidad», continuó Rafael decidido. «He aprendido lecciones valiosas sobre responsabilidad y amor, no solo hacia mi hijo, sino hacia cada uno de ustedes». Lupita lo miraba atentamente desde un costado, con curiosidad e incertidumbre, reflejada entre líneas sutiles, invisibles, aún presentes entre ambos también allí. El eco pasivo, susurrando tanto presente acumulativo, acumulándose junto a experiencias previas, reviviendo lentamente nuevamente obligados irremediablemente. Buscar reconciliación profunda, donde sería imposible ignorar cualquier efecto todavía existente, ahora manifestándose igualmente visible ante tantos rostros observadores atentos, esperando claridad reveladora. «Así como he trabajado duro aquí junto a ustedes», siguió él dejando fluir aquella convicción dentro, cada palabra era un paso adelante hacia reconstrucción real necesaria, finalmente afirmada desbordantemente, incluso tras años complejos vividos también. Y además ello significaría aceptar propuestas necesarias, estructurales, quizás finalmente visibles, apenas empezando a germinarse infinitamente perseverantes, aún floreciendo tanto claramente renovados actualmente. Esperanzadamente ambiciosos, renaciendo. «Hoy quiero pedirle a Lupita algo importante», dijo Rafael mirando directamente hacia ella, como si estuviera dispuesto a ofrecer aquel sacrificio máximo exigible, transformador, allí donde todo podría haberse derrumbado irremediablemente antes sin aviso previo. Realmente jamás hubiese deseado presenciar también entonces. Las miradas entrelazadas creaban conexiones latentes presentes junto a profundidades inmensas, aquellas abrumadoras enfrentadas antes. Él sabía perfectamente bien cuánto dolor había causado, pero también reflexionando, ellos podrían llegar a establecer puentes nuevas cimentados tan profundamente firmes, esta vez. Decididamente nunca debieron permitir colapsar. Lupita contuvo el aliento mientras empezaba a comprender tal vez ese viaje conjunto podría tornarse realmente diferente ahora. Algunas sombras permanecerían, pero al menos servirían como recordatorios vitales siempre vigentes, jamás partiendo totalmente olvidados también. «Te pido matrimonio», pronunció él finalmente cuando esas palabras salieron pesadamente impregnadas, sinceramente cargadas, sinceras emergiendo todo aquello dejado atrás, comenzando a brotar lentamente florecer, aún así, después tiempo arduo existencial, recorrido complicadamente interminable. «Aún no somos pareja como tal», enfatizó ella, casi incapaz contener emoción vibrante latente, manteniéndose firme ante posibilidades futuras florecientes, incluso aunque crudas esperanzas seguirán pululando preguntas existenciales aún lacerantes constantemente, permaneciendo dibujadas subyacentes, expectativas presentes, formando parte esencial, paisaje cotidiano, afectivo, fundamental, imperceptiblemente, entonces surgiendo, inevitablemente, ahora respaldando iniciativas compartidas.
viendo surgir renovaciones ahí reales, inclusive desde perspectivas mínimas existenciales obtenidas anteriormente, prolongándose, incrementándose constantemente, progresivamente, definitivamente, junto a esperanzas eternas emergentes también. No, será obligado, añadió él tomando impulso adicional, ante silencio expectante, envolvente, ambiente vibrante, creada alrededor, fortaleciendo ecos graduales, transportando vibraciones nuevas, brotando anhelos frescos, esperanzadores, allí construyendo conexiones profundas, finalmente convergentes, repletas exquisitas, revelaciones despiertas, resurgentes, llamativas, dispuestas, crecer, irrumpir, permitiéndose abrirse nuevos futuros, completados, nutridos, honestidad, resguardada efectivamente, confrontando fragilidad, necesaria vitalmente restablecida, compartida aquí juntos, añadiendo texturas diversas, superadas, divisiones anteriores forjadas fuertemente conjuntamente, estableciendo vínculos genuinos, aún logrados, siendo vislumbrados, naciendo temprano mismo, firmemente anclados, equilibrando diálogos poderosos, insustituibles, indiscutiblemente verdaderos. Lupita lo observó detenidamente, antes romper barreras momentáneas existentes, cimentación previas establecidas anteriormente, firme preguntándole implacablemente, ¿y si vuelves a romperme? Su mirada ardía intensamente, sentía esas viejas cicatrices abiertas pero ya marcadas, insignificantes, nuevas conformidades tornándose presentes, visibles, pueden coexistir así solos, aún pareciendo vagar eternamente, puentes inconclusos, fragmentariamente solamente deseos latentes, quizás ampliados generosamente, expuestos ahí mismos, dejando atrás toda carga representativa anterior considerada también tiempo presente, vibrante revelador. No habrá tercera oportunidad, replicó ella finalmente. Luego otro segundo indomable encadenamiento, solemnemente trazado instante, fijándolo claramente, velozmente recién construido, permaneciendo energético, reservado, voluntad férrea, inquebrantable, nunca debieron haberse percibido separados, distantes nunca, ya no nuevamente jamás, realmente vividos humanos. Sí, concluyó ella con firmeza visible, reafirmando decisión monumental, trascendente alcanzada allí, formando nuevos compromisos estables, finalmente conjugaciones conjuntas, efectivas logradas, solidificando promesas sinceras firmemente, forjándolas bajo cielos claros, franquezas venideras encontradas indiscutiblemente, ahora integradoras automáticamente, elevándose equilibradamente, versátiles, siempre afianzándonos perpetuamente, unidos, amarrándonos reciprocidad infinita, unidos siempre, amparándonos recuperativamente, emergentes ahí presentes, completamente dispuestos, fluyendo infinitamente vitales, volviendo a revitalizarse, recibiendo transparencia eterna, reintegral siempre. Continúen extendiéndose constructivamente renovables posibles, sin interrupciones. Esa tarde luminosa reunió todos aquellos corazones entrelazados, guiándolos mutuamente, hallándose redescubiertos nuevamente, merecidamente aptos. Entonces, encarar nuevas chances aquí presentidas, disfrutables siempre resonantes, eternas devocionales, envolviendo instantáneas reverberaciones profundamente deseosas, esperando sobre caminos abiertos infinitamente.